Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Jaula del Noob. Y esta vez pues tenemos una edición especial que llamaremos Halloween, o la parte que donde hablaremos un poquito de creepypastas, cuestiones paranormales, también algunos temas que pueden tener que ver con ocultismo. Están Carlos F. del Ángel, que es nuestro invitado especial. De igual manera está de Booksec, está William del Grupo Lite del OYEC y está Ghost, que es nuestro invitado de Anonymous Colombia. Bien, pues vamos a dar inicio. Debug. Y bien, pues bienvenidos a esta edición de especial Halloween de la Jaula del Noob. Y tenemos acá un invitado que conoce bastante sobre todo este tema de, ahora sí que de lo paranormal, del ocultismo, todos estos temas que son muy interesantes, que yo creo que pues esconden algo, algo más allá, ¿no? Por ejemplo, algo que también mucha gente se pregunta es sobre qué pasa después de que pues una persona muere. Hay personas que creen que hay vida después de la muerte, hay otras personas que son más así de pues de no creer, vaya, en estos temas, que simplemente se guían por la ciencia, de que ok, la persona muere y ya está. Y hay otras personas que creen que pues es un sueño eterno, ¿no? Pero ¿qué podrías decirnos acerca de este tema, Carlos? ¿De la vida después de la muerte o qué pasa después que pues una persona muere? ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por la invitación. Pues qué bueno ir directo al grano con este tipo de preguntas. Pues mira, hay diversas posturas al respecto, ¿no? Dentro de lo más conocido, pues la mayor parte de lo que se sabe viene de las religiones, ¿no? Que a su vez las religiones traen mucho bagaje de algunas cuestiones paganas y en algunas cuestiones que tienen que ver con culturas antiguas. En lo personal, yo lo que te puedo decir es que somos seres espirituales, somos espíritu. Y a través de un fractal de ese espíritu que conocemos como alma, estamos de alguna manera poseyendo este organismo biológico que llamamos cuerpo. Y al momento de que el organismo biológico deja de funcionar, el alma regresa, en algún punto debería de regresar a la fuente, pero no siempre sucede eso. Hay muchos temas que giran alrededor, pero mi postura ante esto es que antes de llegar a ese túnel que te llevaría de nuevo cuenta a la fuente, atraviesas como por algo que le llaman la revisión del, pues vamos a decirlo así, del karma, por decirlo de alguna forma, y no tanto para tener algún tipo de castigo o no para tener algún tipo de eh, consecuencia por los actos que has hecho o dejado de hacer, sino más bien esta revisión de la luz, como algunas otras personas le llaman, es para que en tu propia concepción entiendas qué es lo que dejaste pendiente, qué pudiste haber cambiado en tus decisiones y basado en eso, de acuerdo a ciertos sistemas de creencias que está orientado a la idea de que existe un grupo de entidades que te ayudan a decidir si regresar o trascender, pues la mayor parte de nosotros hemos decidido regresar. Y es por eso que volvemos a tomar cuerpos físicos para terminar de aprender o tener ciertos aprendizajes que nos ayudan a evolucionar en la conciencia. Y este ciclo se repite hasta que tú terminas, digamos, de aprender lo que quieras aprender, a vivir lo que tengas que vivir y a entender cuál es realmente el propósito de tu existencia y de ahí pasas hacia, vamos a decirlo así, hacia una aventura diferente. Esa es la postura que yo tengo respecto de esto. Yo la pregunta que tengo es, tú a tu punto de vista, ¿crees que la reencarnación exista o solo es así como, pues, bueno, voy al grano, ¿no? Como tú acabas de mencionar, en diferentes, todo viene de las religiones, ¿no? Dependiendo, no sé cuál sea tu creencia o tu religión, pues podemos ver que depende de la creencia, ¿no? Y yo lo que te puedo dar un ejemplo, ¿no? Supongamos, los católicos creen que cuando uno se muere, rezando por ellos, no sé, novenario, algo así que dicen. Ese es donde, según el muerto, lo mandas al cielo y se regresa, o sea, tienes que estar como orando. Y esta es como que algo que no coincide con la Biblia, ¿no? Si nos basamos en las escrituras, bueno, en la Biblia, habla otra cosa muy distinta. Y si esa es en la, vendría siendo en la religión, pues,
cristiana, ¿no? Pero ya si nos basamos en la religión musulmana o ponen la del hinduismo, en otro tipo de religiones tenemos otro tipo de creencia, donde también hay un cielo y un infierno. Ya si nos basamos tal vez en el ocultismo, otro tipo de creencias más espirituales, el humano pues trasciende a otro tipo de plano, ¿no? Pero a final de cuentas no hay evidencia, no hay prueba, ningún humano como tal ha regresado a 100%. Hay muchas historias, pero yo aquí mi cuestión es de que tú 100% aseguras que el humano tiene la habilidad de volver a reencarnar, o tú cómo puedes asegurar algo así. Bueno, creo que hay varias preguntas dentro de lo que dices. Para empezar, en lo que es el mundo cristiano o en el catolicismo, no existe la creencia de la reencarnación. Eso es completamente erróneo. Los católicos consideran que dependiendo de la vida que llevan hoy en día, ellos van a ser juzgados al día de su muerte. Y el hecho de hacer un novenario es precisamente para pedir indulgencia al Gran Espíritu, en este caso a Dios Padre. Y normalmente se le hace a través de la Virgen María para que el espíritu o el alma de la persona pueda ser perdonado y tenga cabida a la entrada de los cielos, ¿no? Al reino de Dios. Para eso es el novenario en esencia, sin importar si la persona haya hecho lo que haya hecho en su vida. Es decir, la creencia católica es que a través de esos rezos, a través de rezar por el alma de esa persona, el Dios Padre, ¿sí? Va a perdonar a su hijo para darle entrada al reino de los cielos. De lo contrario, pues existe lo que tú acabas de mencionar, que es el infierno. Ahora bien, hay diversas culturas que tienen diferente tipo de, vamos a decirlo así, de idiosincrasia en ese sentido. Evidentemente, pues no todos coinciden. Sin embargo, en algún punto, algunas culturas hablan sobre el inframundo o hablan sobre algún plano superior. En este caso, por ejemplo, también los vikingos nunca hablan sobre un cielo como tal, hablan sobre planos diferentes en donde, por ejemplo, los guerreros se van al Valhalla, ¿no? Eh, Mientras mueran en batalla con honor, ellos van al Valhalla y no necesariamente hay la idea de que hay una reencarnación. En otros sistemas de creencias, como tú lo mencionaste, los musulmanes, es muy parecido al tema de los católicos. O sea, al final del día, la búsqueda final de que el cuerpo cuando muere, suelte el alma, sea que ese Dios Padre, ese Dios Creador o ese Creador Supremo le dé cabida al alma de la persona para poder entrar a ese reino. Ahora bien, dentro del ocultismo también hay diversas corrientes de pensamiento en ese sentido, pero todo eso ha ido evolucionando. Es decir, yo puntualmente para contestar la pregunta que hiciste sobre el tema de la reencarnación, yo creo en la reencarnación. Sin embargo, no estoy de acuerdo con la idea de que reencarnamos de una forma lineal. Es decir, la idea normalmente de la reencarnación es sobre un punto en el que si tú, por ejemplo, mueres ahorita, vamos a decir en el 2023, vas a reencarnar en el 2100, por decirlo de alguna manera. O que a lo mejor tuviste una vida pasada en 1910 y reencarnaste en 1984, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero en mi caso, la idea de la reencarnación es atemporal. O sea, tú puedes trascender tu cuerpo ahorita, es el plano físico, y tu reencarnación no necesariamente tiene que ser hacia lo que nosotros consideramos el futuro, porque el tiempo es una cuestión que tiene que ver con una concepción personal bueno, más bien con una percepción humana. No es una cuestión que tenga que ver tanto con algo realmente tangible, ¿no? Esa es mi idea. Ahora, esta idea de la reencarnación o del círculo de la reencarnación viene mucho de los panteones, por ejemplo, originalmente del hinduismo y posteriormente los budistas son quienes adoptan esta fracción de esta, vamos a decirlo así, cosmogonía o cosmovisión, por decirlo de alguna forma, y la idea es que existe un número, entre comillas, determinado de vidas en los cuales tú tienes que aprender algo para seguir trascendiendo en los planos de la existencia que son diversos. Ahora tú me dices algo bien interesante y en eso coincido contigo. Puede que no haya evidencia de esto, pero el hecho de que no haya evidencia a través de la metodología científica actual no significa que no exista. Es decir, la ciencia podría decir que eso pues, es irrelevante, no es real, no está comprobado, porque dentro de su marco teórico, pues simple y sencillamente no hay la forma de estudiarlo, por decirlo de alguna manera. Existen historias, sí, existen muchos testimonios de personas. Actualmente hay algunos
no me vienen ahorita exactamente qué datos ni qué nombres, pero sí hay testimonios de niños, ¿no? Que a muy temprana edad recuerdan haber tenido alguna vida pasada, dan datos específicos con nombres, fechas, lugares de personas, de familiares y demás, y cuando se ha hecho una investigación al respecto de esto, resulta que los datos coinciden. Si esto se puede tomar como una evidencia o no, pues bueno, es completamente subjetivo, pero la anécdota ahí está. Entonces, en mi idea sí existe la reencarnación, no es algo lineal, es algo que tiene que ver con una cuestión un poquito más profunda, si se le puede llamar de esta manera, y evidentemente diversas culturas y diversos sistemas de creencias van a tener una visión pues muy distinta de la vida después de la muerte, ¿no? Por ejemplo, aquí en México nosotros, nuestros antiguos habitantes, ¿no? O sea, la gente, nuestros ancestros, consideraban la muerte como un paso a la existencia a un siguiente plano. Y aquí no se hacían rezos, o sea, precisamente porque no existía el catolicismo, existían las deidades de aquel entonces. Y se ofrendaban hacia esas deidades danzas, ceremonias, se hacían ciertos rituales para pedir por el alma también de las personas, para que en este caso ellos pudieran atravesar sobre el río del inframundo y pudieran ser llevados a un lugar donde su alma pudiera descansar y no ser atormentados. Entonces, difiere mucho en este caso, por ejemplo, con los cristianos, pero más allá de todo eso, creo que el punto vértice que yo siempre he tratado de manejar como equilibrio es que independientemente de la creencia, siempre hay un plano del cual ahorita mismo no podemos tener la conciencia porque estamos muy limitados de nuestras capacidades físicas, pero que en algún punto probablemente alguien pudiera abrirnos las puertas a eso, probablemente hasta la propia tecnología en algún futuro, no lo sé, pero es muy interesante esa parte. Perfecto. Mira, Carlos, tengo unas preguntas para ti. Por ejemplo, ¿cuáles son los principios éticos que guían a una persona para practicar una brujería? O, por ejemplo, también cómo se relaciona el satanismo filosófico con la libertad individual y la autonomía. Y ya que hablabas pues del tema de la rueda del samsara, me gustaría saber cómo se relaciona pues el término de la rueda del samsara con conceptos como el karma y el dharma. Y también si conoces, por ejemplo, sobre los Esbat y los Sabbat de la religión wicana, me gustaría saber cómo en esas creencias paganas, qué conocimientos tiene. Ok, bueno, son varias preguntas en una. Para contestar la primera, no hay como tal una base ética, es decir, y debemos entender que no todos los ocultistas son hechiceros, es decir, no todos los ocultistas practican esencialmente magia, no magia caótica, magia negra. No toda la gente que está en lo que se le llama o se le conoce como el sendero de la mano izquierda tiene alguna práctica ritual de hechicería. No es indispensable y de hecho está sujeto a criterio de cada persona. Los ocultistas en sí mismos, por ejemplo, pueden ser personas que nada más estudien del tema, se adentren, sepan, conozcan, pero no necesariamente hagan una práctica, hagan una praxis tal cual ritualística de eso, aunque casi siempre va o por lo general van de la mano. Es decir, es muy raro encontrar un ocultista que no haga praxis, pero sí es muy común encontrar gente que diga que haga algo que no hace, ¿sí? Eso es para empezar. Entonces, no hay una base como tal ética, aunque existen, digamos, como dentro de estas corrientes, la idea de que todo lo que tú vas a ejercer, es decir, todo trabajo que tú haces de hechicería, magia negra o el tipo de magia que tú estés utilizando va a tener una consecuencia. Y esta consecuencia es resultado del uso de la energía que hay alrededor de nosotros. La persona que normalmente dirige este tipo de trabajos dirigidos hacia otra persona o hacia algo en específico, un hechicero, un chamán o alguien, un brujo que realmente conoce del tema, sabe perfectamente que se tiene que adherir a una entidad, una presencia o hacer algún llamado a algún tipo de entidades o de seres, como lo quieras llamar, para que ellos intervengan en ese trabajo, ¿sí? Y que las consecuencias de ese trabajo no sean, vamos a decirlo así, perjudiciales en algún punto. Es decir, se habla mucho este tema, por ejemplo, del karma, de que si tú lanzas un hechizo, algo, un trabajo en especial, inherentemente viene el hecho de que esa energía va a regresar hacia ti. Pero normalmente los chamanes, los brujos o la gente que hace la práctica de esto, utiliza artilugios, o sea, muñecos, velas,
materiales específicos, ¿no? Que se van diseñando como parte del ritual para que la energía quede cargada en el objeto y no hacia la persona que está realizando la práctica. Eso es esencial. Ahora, como bien te digo, no hay una base ética de esto, queda mucho al criterio de la persona, de qué tanta moral pueda tener y de qué tan dispuesto esté, pues, de llevar a cabo la práctica, entendiendo que puede haber consecuencias de varios índoles. Me refiero a que haya consecuencias desde la parte psíquica, o sea, de quedar mentalmente mal, hasta la parte física, donde pueden haber enfermedades o inclusive perder la vida. O sea, de que las hay, las hay. Por el otro lado, comentabas algo sobre, ¿qué más me estabas preguntando para que no se me vaya? Esa es la parte de Sí, la ética, no hay una base. La base del satanismo, ¿no? ¿Cuál fue la pregunta en específico? sí, la pregunta en específico es cómo se relaciona el satanismo filosófico con la libertad individual y la autonomía. Bueno, básicamente el satanismo, precisamente uno de los pilares es la autoedificación personal propia, ¿sí? El entender que tú eres una entidad que tiene precisamente esa libertad de hacer lo que te plazca, pero debes de conocer que estás en un entorno dirigido de alguna manera por ciertas reglas o normas. Hablando específicamente, por ejemplo, de una de las formas o modalidades de satanismo más conocidas, que es la de Anton Sandor Lavey, él propiamente en lo que es la Biblia satánica, te especifica que tú eres libre de hacer lo que quieras, pero debes de entender las consecuencias de tus actos. O sea, cualquier persona, de hecho, es libre de hacer lo que quiera, pero el hecho de que legalmente existan leyes o normas para regular los actos de las personas va inherente a eso, de que todos somos, entre comillas, libres para hacer lo que a ti te plazca. Entonces, filosóficamente el satanismo se adhiere a esta idea de que tú naces siendo un ser libre, pero por la cultura, la idiosincrasia, la religión y todo el sistema en sí mismo se va estructurando una especie de capas ideológicas que vas adoptando tú a lo largo del tiempo mientras vas creciendo y dejas de ser una persona libre, te conviertes en una persona esclavizada de todas esas ideas que originalmente ni siquiera te pertenecían a ti. Entonces, y digamos que filosóficamente en ese sentido, el satanismo lo único que te dice es que tú eres tu propio Dios, por decirlo de alguna manera, ¿no? Tú eres tu propio Dios, tú eres tu propio creador, tú eres la persona que puede realmente tomar las decisiones sobre tu propia vida y no deberías de permitir que nadie te introduzca ideas de las cuales tú no estás de acuerdo y nadie te debería de obligar a creer algo en lo que tú no crees. Esencialmente sería eso. O la pregunta por parte para el tema de los Wiccans, yo casi nunca he convivido con el tema de los wiccanos. Ahí sí yo podría decirte que me considero alguien ignorante en ese asunto específicamente. Conozco algunas cosas porque mi mamá en algún tiempo estuvo practicando magia wicana, pero nunca me llamó plenamente la atención. Sé que los wiccanos trabajan sobre fuerzas naturales, sobre entidades que son más adheridos a la idea de que existen en la propia naturaleza, algunas, vamos a decirlo así, entes, entidades o deidades que representan ciertas fuerzas de la naturaleza, ciertos ciclos naturales propios, pero más allá de eso no conozco mucho al respecto. Perfecto, Carlos. También mencionaba sobre el tema de la reencarnación. Yo Ujú. pienso pues que existe más que todo la encarnación, que es volver con la misma alma, pero en diferente cuerpo, ya que la reencarnación es cuando uno vuelve a su mismo cuerpo después de la muerte, como los tanatonautas. Entonces me parecía pues como muy interesante ese tema, que nos expliques como qué relación tiene esto con el karma y el dharma. Claro, bueno, es que, mira, acá en Occidente, como se le llama muy coloquialmente, la gente considera el karma como una especie de castigo. El karma realmente la función que tiene el karma es más como una cuestión de elección. Es decir, que tú entiendas que todo acto que tú realizas o dejas de realizar, o sea, toda decisión que tomas o que no tomas tiene una consecuencia y sobre eso debería de venir un aprendizaje, pero no necesariamente siempre aprendes de tus elecciones. ¿Sí me explico? O sea, por eso resulta que muchas veces en nuestras vidas cotidianas cometemos errores constantemente y muchas veces son los mismos errores. Es decir, la gente casi siempre se relaciona con las mismas personas tóxicas, con los mismos trabajos mal pagados, con las mismas situaciones que los llevan
a cuestiones que les van arruinando la vida. Eso, digamos que el tema del karma allí es que no han entendido que sus decisiones no están siendo no están en conciencia, no las han interiorizado, no han aprendido de eso y vuelves a caer. Ese es un ciclo. Entonces, para romper el karma, viene la parte del Dharma. Y aquí mucha gente considera que es lo inverso, ¿no? Que también no es tanto así como muchas veces lo ponen. Es decir, mucha gente piensa que el Dharma es, por ejemplo, siempre estar haciendo el bien, poner la otra mejilla, el siempre promover la paz, el amor, o sea, todo este tipo de cosas que van como en mucha rectitud. Muchas veces consideran o confunden las personas que eso sería el Dharma, cuando el Dharma realmente sería que tú lleves a cabo el propósito de tu propia, vamos a decirlo así, existencia, para que de una vez por todas tu alma pueda liberarse del apego de las cosas que son completamente innecesarias para su desarrollo y puedas trascender el plano físico. En esencia, eso es lo que sería el karma y el dharma. Ahora hay que entender algo bien, bien curioso. Para el tema de la reencarnación, como tú lo mencionaste, hay algunas ideas que están sujetas a interpretaciones. En lo personal, como yo lo comenté hace rato, yo soy de la idea de que un fractal de nosotros retorna, o en teoría debería de retornar a la fuente, pero no siempre retorna. Entonces regresas ocupando otro cuerpo, que es más o menos lo que tú dices, pero desde otra postura. Ahora bien, hoy en día inclusive hay nuevas postulaciones al respecto donde la idea de la reencarnación es completamente distinta. Es algo así como de que realmente tú como entidad no estás teniendo una sola vida, sino de que estás teniendo varias al mismo tiempo. O sea, estás viviendo hoy en día, por ejemplo, en este 2023, a esta hora estás teniendo una vida, pero quizás hace 100 años estás teniendo esa otra vida, en otra realidad alterna estás teniendo otra vida y así sucesivamente en un número que no podríamos calcular porque no lo sabemos y es mera especulación y suposición. Pero la idea de eso es entonces de que tú como entidad estás fractalizado en diferentes formas de existencia, que cuando una de ellas se desprende de su plano físico, retorna mientras tú sigues viviendo otra, pero parte de esa conciencia, por así decirlo, está interconectada. Y a veces, solo a veces, a través del mundo onírico, como se le conoce con otras palabras, el mundo de los sueños, es por eso que tú en ocasiones tienes sueños de que estás viviendo una vida ajena a esta, o sea, te estás viendo en otro lugar. Tú te duermes aquí para despertar en otro lado. O inclusive se han llegado a comentar algunos casos o ciertas suposiciones de que tú al momento de que estás muriendo aquí o durmiéndote aquí simplemente estás despertando en otra vida. O sea, terminas de vivir aquí y estás ya, enseguida estás viviendo otra. O sea, continúas la vida de otro lugar. No es como que vuelvas a reencarnar o todo ese proceso de adquisición de conciencia por parte del cuerpo biológico. Pero repito, son, vamos a decirlo así, meras formas de expresar una misma idea de que al final del día somos una entidad energética o espiritual ocupando modelos físicos para poder interactuar en la realidad. Luego, algo que en cierta parte bueno, yo tuve una experiencia acerca de eso, tiene que ver con el tema del vudú o de los amarres. En realidad no sé qué ha sido eso, pero me acuerdo de un tiempo que yo estuve viviendo en otro estado, aquí en Guanajuato. Y pues yo era chico, ¿no? Y salí a jugar ahí, era un vecindario, y yo salí a jugar ahí con unos amigos a la pelota y en eso me fijé que había una bolsa negra como de basura rota, porque los perros habían ido ahí a morder la basura, la rompieron y de ahí salió como unas veladoras de color negro y de color rojo que tenían unas agujas. Ujú, Y entonces fue ahí cuando pues yo fui y le dije a mamá, le dije, "Ay, pues me encontré esto, ¿no?". Me dijo, eso es brujería. ujú. Entonces quería decir que ahí había un vecino que practicaba ese tipo de cosas. Pero, Probablemente, y ¿podrías de hecho, platicarnos acerca de esos temas? sí, o sea, es lo más probable es que así sea, y es más común de lo que ustedes piensan. O sea, la gente recurre más a los trabajos. Por ejemplo, si alguien necesita resolver un problema legal, es más fácil que se vaya con el brujo que se vaya con el abogado. Eso se los garantizo. Si alguien quiere conseguir pareja, es más fácil que se vaya con el brujo a conseguir pareja, a salirse al antro o a ir a una reunión o a estar conviviendo con la gente.
de verdad es muchísimo más común de lo que ustedes creen. Y ustedes nada más hagan la prueba, por ejemplo, de repente váyanse por ahí a YouTube, por decirlo de una manera, a buscar trabajo de amarre o trabajo de destrucción, magia negra, brujería. Ustedes pongan eso en el buscador de YouTube, les va a arrojar una serie de videos donde lo que impresiona no es tanto lo que el brujo o el supuesto brujo está haciendo. Lo que impresiona es la cantidad inmensa de personas comentando información, número, cuál es el costo, cuánto me cobras por este trabajo, y el 99% de los comentarios van a ir en función de eso. Y es muchísimo más común de lo que tú piensas. Entonces, es muy común encontrarse en parques, en bosques, cosas enterradas en los cementerios. Es muy común que los brujos o que la gente que hace ese tipo de trabajos se arregle con los cuidadores de los cementerios para que les den chance de entrar y hacer los entierros. O sea, les pasan una feria, ¿no? Una corta, como parte del trabajo, porque hay cosas que se tienen que enterrar, ¿no? Como parte de sus rituales o de los rituales directamente en cementerios. Algunos trabajos son ir a aventar cosas a las casas, algunas cosas son darte un brebaje para tomar, algunas cosas son quemar fotos, no sé, son diversos tipos de trabajos, pero cuando normalmente tú encuentras en la calle bolsitas, saquitos, con veladoras de color, con alfileres, con fotos, con mechones de cabello, con muñecos hechos de tela, este tipo de cosas, frascos, ¿no? A veces son frascos que tienen prendas íntimas, fotografías o frascos con miel, etcétera, etcétera. O sea, este tipo de cosas, cuando tú las encuentras en la calle, lo más probable es que se trate de un trabajo. Eso es un hecho. Y es más común de lo que tú crees. Es increíble. O sea, a mí me da, no sé, a veces me da como cosa el hecho de verdad entender que la gente está más dispuesta a consultar al brujo, al hechicero, que a irse por ejemplo, como lo decía hace rato, si es un tema legal, pues ¿por qué no te vas con un abogado, güey? O sea, no, se van con el brujo. Y es más común de lo que tú crees. Bien, William. Bueno, yo aquí te tengo otra pregunta. ¿Tú tienes conocimiento acerca de la conexión ya sea de eh, el 31 de diciembre, 25, no, 24 para amanecer 25, lo que vendría siendo desde el 31 de octubre, o sea, de Halloween, hasta el día 2 de Día de Muertos, la conexión que tienen entre las antiguas civilizaciones? Las antiguas civilizaciones, ya sean los nórdicos, los egipcios, los mexicas, cualquiera, en esas fechas hacían sacrificios. Todos rendían, en esas fechas hacían sacrificios de todo tipo, hacían fiestas. Y también quiero que notes la conexión de la antigua Babilonia con lo que ahora es el catolicismo. O sea, cómo lo que festejaban en la antigua Babilonia, o sea, los ritos, las celebraciones, lo conectes con lo que es hoy el catolicismo. O sea, ¿tú encuentras alguna conexión o por qué tantas conexiones entre las antiguas creencias de los antepasados o tu opinión, conocimiento? ¿Nunca has notado eso de extraño o raro? Bueno, sí, mira, lo que sucede es que hay ciertas fechas específicas que en ciertas culturas se utilizan para hacer algún tipo de trabajo en específico para ciertas deidades. Eh, en el caso de las culturas antiguas, la mayor parte de este tipo de rituales o este tipo de ejercicios se vieron manipulados y tergiversados por la Iglesia Católica, tengo que decirlo, ¿no? Disculpen si alguien aquí es católico o cristiano, además, no es mi intención ofender a nadie, pero las cosas son como son. La religión cristiana, al momento en el que comienza a expandirse, eh, después de la caída de Roma y todo esto, cada vez que ellos encontraban una tribu pagana, ellos inmediatamente instauraban la religión cristiana una vez que ellos la formaron, ¿no? Posterior al año 450 después de Cristo. Todas las fechas entonces, de alguna manera, de las festividades paganas de las culturas antiguas fueron, vamos a decirlo así, tapadas con los ejercicios cristianos. Vamos a suponer, o vamos más bien a poner un ejemplo.
En el tema en el caso específico de México, para el tema del Día de Muertos, nosotros sabemos perfectamente que el 1 y el 2, bueno, es algo que traemos como tradición por parte de las culturas que habitaron aquí, ¿no? El tema, por ejemplo, del 31 de octubre es una festividad de Halloween que tiene que ver más con una cuestión que sí es de Estados Unidos, pero que realmente no nace en Estados Unidos, nace en Europa. Y que el 31 de octubre se eligió en específico por un tema que es más bien una eventualidad, que fue una cacería de brujas en Salem, literalmente fue un asesinato. O sea, es un asesinato masivo de mujeres lo que se hizo en lo que ellos le llaman la noche, ¿no? La noche de la cacería de brujas es lo que hoy en día se conoce como Halloween. Pero más atrás de eso hay ciertas, vamos a decirlo así, ciertos rituales que se hacen a favor de ciertas entidades. Puede ser de diversa idiosincrasia, si lo quieres llamar de esa manera, o de diversos cultos. Los satanistas harían una cosa, los druidas harían otra cosa, eh, las culturas antiguas como los vikingos harían otra cosa, aquí haríamos otra cosa, pero definitivamente, por ejemplo, normalmente el tema que tiene que ver con lo que tú dices del 24-25 de diciembre es lo que le llaman el Sol Invictus. Era una práctica que venía de Roma, ¿no? Y era antes de Roma, era una festividad para celebrar el nacimiento de lo que antes se conocía como el Sol Negro. Ustedes van a tener que rascar mucha información para poder encontrar quién es el Sol Negro. Y bueno, y básicamente el Sol Negro es una referencia a Saturno, las Saturnalias. Las Saturnalias es una festividad que se hacía más o menos en las fechas de diciembre, empezando entre el 22, 23 y 24 y continuando hacia adelante, porque la idea de esto es que Saturno hace cantidad de años era considerado, vamos a decirlo así, como la presencia del Sol mismo sobre la Tierra, ¿sí? Después, cuando llegan los romanos, instauran el Sol Invictus y hay todo un tramo de conocimiento astronómico, no astrológico, que había una combinación de ambas, astronómico, donde básicamente el eje de la Tierra coincide con cierto punto en donde el Sol, para esas fechas, es la noche más larga, tarda alrededor de 3 días aproximadamente en mover esta parte del ángulo de visión que nosotros tenemos del Sol para que pueda resplandecer nuevamente. Y el Sol Invictus es llamado así porque se habla sobre el nacimiento de un nuevo Sol, ¿sí? Posteriormente, los cristianos agarran vamos a decir, esta práctica pagana y la convierten en lo que hoy conocemos como el Christmas, ¿no? La festividad del nacimiento supuestamente de Jesús, que en datos históricos, pues no es que se sepa, sino que se especula, porque realmente no lo han dado como una fecha oficial, que el nacimiento de Jesús no fue en diciembre, sino alrededor de los meses de entre junio y julio, o por lo menos eso es lo que eh, algunas personas, algunos estudiosos del tema han divulgado. Ahora bien, todo esto, la relación que tiene, pues es evidente, ¿no? Yo creo que gran parte de lo que ha sucedido a lo largo de muchos años es que la religión cristiana, los católicos y algunas otras religiones han querido imponer la base de las creencias sobre este tipo de rituales o estas fechas, porque nosotros como seres humanos, el pilar más importante que nosotros tenemos para poder dominar la conciencia de alguien es la fe. No sé si eso contesta tu pregunta, porque son muchas preguntas englobadas en una tras otra, pero en definitiva, en la antigüedad había ciertas fechas en específico donde se hacían ciertos rituales, ciertas cosas que tienen que ver inclusive con alineaciones en los planetas, y posteriormente llega la Iglesia Católica, rompe con todo eso y comienza a instaurar ciertas festividades en las mismas fechas como parte del adoctrinamiento religioso que pues ellos comenzaron a hacer durante su expansión. Qué bien. Carlos, tengo una serie de preguntas ya que tocaste estos temas. Dices pues de las festividades del 25 de diciembre, el nacimiento del nuevo sol. ¿Qué conoces sobre estos personajes nacidos el 25 de diciembre como Zaratustra, Krishna, Jesús y Horus? Antes de que inicies, también te quiero hacer otra pregunta, un paréntesis.
que hablabas pues como de la historia de Jesucristo, ¿cuál es el papel que desempeña el emperador Constantino en la relación del ocultismo con prácticas esotéricas? Muy bien. Bueno, son varias, pero están muy largas, pero voy a tratar de ser lo más específico. Bueno, en el tema de la coincidencia de esta fecha del nacimiento de Zaratustra, Horus y todo esto, es mera especulación. Es decir, por ahí hay un documental que se volvió muy famoso, probablemente ustedes ya lo han visto, que se llama Zeitgeist, que fue uno de los documentales que recientemente plantearon esta idea. Y no es que esté equivocada, es que existe una coincidencia en esto. Resulta que las fechas no son necesariamente específicas, porque como repito, lo que está tratando de decir el documental es que a través de de la cristiandad, del catolicismo, trataron de alinear todas estas, vamos a decir, estas fechas para que coincidieran sobre un mismo punto, pero no es el personaje, es el evento, vamos a decirlo así, es el evento cosmológico lo que le da la importancia a la fecha. O sea, el hecho de que el sol se mueva en cierto o tenga cierto movimiento sobre ese solsticio de invierno, ¿no? En diciembre, y que de ahí para adelante la idea sobre que esto representa algo sobre las deidades en las diferentes culturas donde se adoptó esto, no es que sea una cuestión de que hayan nacido específicamente todas estas personajes en la misma fecha, sino que más bien adoptaron, o más bien adaptaron esa idea para que coincidiera con ese evento astronómico. ¿Sí me explico? Eso sería como lo que hay que entender, que es una cuestión que tiene que ver más con cómo se mueven los planetas, cómo se mueve la Tierra, cuáles son los eventos que alrededor de eso, con una idiosincrasia, ¿sí? Con una cuestión de fe, lo van conjugando para que coincida y entonces pues se forma precisamente una religión o se forma una idea que tiene que ver con la fe, con la creencia. Eso sería para contestar lo primero. Lo segundo, en el tema de Constantino, mucha gente, inclusive muchas de las personas que son católicas, ni siquiera saben cómo nació su propia religión. Constantino fue uno de los precursores que bajo o tras diferentes concilios, ¿no? Uno de ellos, el más famoso, que es el concilio de Nicea, es donde se comienzan a hacer de alguna manera, por decirlo de alguna forma, los estatutos de cómo formar la religión cristiana, o sea, la religión católica. Y es por eso que la religión católica nace en Constantinopla, ¿sí? Estos estatutos, estos escritos, estas praxis que ellos plasman, vamos a decirlo así, ensamblando toda esta serie de cuestiones que hoy en día le conocemos como el Viejo Testamento. Pero es que el Viejo Testamento no existía en ese momento. O sea, el Viejo Testamento no había tal Viejo Testamento. El Nuevo Testamento fue escrito prácticamente 1200 años después de que cae Roma. O sea, hay que entender que el tema de la religión como tal, en sí misma, se oye muy feo lo que voy a decir, pero en sí misma es una cuestión sectaria, ¿sí? Que en su práctica más profunda es una cuestión de secta. Repito, no quiero eh, no quiero picarle a nadie el asunto aquí, pero eh, la religión como tal nace bajo diversas prácticas que van absorbiendo, sí, rituales paganos, deidades paganas, personajes paganos, y los van acomodando a una narrativa que les acomodó a ellos para poder presentarte una historia que no es precisa. Pero esa narrativa les ayudó a ellos a poder instaurar un sistema de fe a través del miedo. Y esto lo hicieron basado en estos concilios donde, por ejemplo, Constantino era parte de, y hay que saber que la mayor parte, como todavía lo es hoy en día, la mayor parte de la gente en las altas esferas pertenecen a grupos elitistas con conocimientos de ocultismo, de esoterismo y este tipo de cosas. Hoy en día, por ejemplo, se habla mucho de los Illuminati y demás, que es una cuestión que está también muy manipulada y muy tergiversada, pero parte de verdad que hay en eso es que los grupos de esferas muy altas en el poder, gente de mucho dinero, gente de alta adquisición y en la política, gobernantes y gente que está detrás de ellos, pertenecen a aquelarres, a grupos donde se practican rituales, donde se hacen veneraciones, donde ellos le están
entregando su fe a otra entidad que no es precisamente al que le ponen a la gente sobre la cruz. Eso ocurrió desde Constantino y sigue ocurriendo ahorita y va a seguir ocurriendo aparentemente en lo que va del futuro que es posible que tengamos o no por cómo están las cosas. Y la historia de Jesús, pues evidentemente es una historia muy manipulada. Es una historia que difícilmente vamos a conocer en esencia la verdad de ello. Es decir, si no conocemos ni lo que ocurrió apenas hace 100 años con la Revolución Mexicana y hoy en día nos enteramos que gran parte de lo que conocemos como historia está mal, o sea, porque la historia la escriben los vencedores. Ahora imagínate un evento que ocurrió hace 2000 años, en la presencia de una entidad de la cual históricamente se tienen pocos registros y la mayor parte de los registros que hay de Jesús, supuestamente vienen muchos de ellos de fuentes religiosas, no de fuentes históricas como tal. Y es de ahí donde se crea todo un personaje. Entonces, la idea de que, por ejemplo, Jesús coincida con Horus y con todos estos otros personajes de otras mitologías es porque la narrativa del cristianismo lo acopló de esa manera para poder presentar un carácter compuesto, un personaje compuesto que pudieran ellos llevar como estandarte de la fe, ¿sí? Entonces, es una cuestión muy compleja, pero si yo sigo hablando aquí me voy a llevar 2, 3 horas y no vamos a terminar. Bien, a mí me interesa hacer una pregunta relacionada, algo que veo que sigues, que es el camino rojo. Está muy interesante porque, bueno, como lo mencionas, bueno, yo fui criado católico, pero actualmente no soy católico. Pasé por el ateísmo, que realmente también creo poco en el ateísmo. Eh, y bien, pues posteriormente prefiero no revelar exactamente qué culto practico, pero que nos hables un poquito del Camino Rojo, qué es esto del alce negro, y bueno, algo que también me llama mucho la atención, que va muy relacionado a esto, que le llaman sanación a través de la cabaña de sudar. Comparto muy brevemente una experiencia que alguna vez tuve, pero fue precisamente, era para hacer reflexión o para estar un poco mejor espiritualmente, ese tratamiento que yo hacía simplemente como para bajar mi tensión, y resultó ser un poco contraproducente porque al estar en el fuego extremo y como que esta rueda de recuperación tuve una especie de regresión bastante gacha y me salí como que corriendo del como este temazcal que había conjunto y me aventé de un clavado a una alberca que había con agua, como para descompensarme, y fue como un poco extraño porque estaba teniendo como que, pues sí, se le podría llamar, ni siquiera con la ingesta de droga, porque pues no se puede fumar en estos lugares porque hay humedad y es obviamente un ritual de sanación, pero logré experimentar algo muy extraño. ¿Podrías explicarnos esto? ¿Qué tiene que ver o cómo funciona en primera la cabaña de sudar y un poquito eso del camino rojo? Ok, bueno, el Camino Rojo yo estuve en esto hace ya varios años. Actualmente no estoy en el Camino Rojo. El Camino Rojo es lo que nosotros le llamamos la tradición mexica, sobre todo. O sea, tú los danzantes que ves en lugares concurridos, por ejemplo, en el Zócalo, en algunos lugares, ¿no? Algunas ruinas, vas a ver danzantes. La gente que esté vestida de blanco con una cinta roja o amarilla es la gente que está en el Camino Rojo, ¿sí? Es la gente que está siguiendo de alguna manera esta forma ideal de vivir en correspondencia contigo mismo, con la naturaleza y con, pues, imágenes o íconos del pasado como son las deidades antiguas, ¿no? El hecho de llamarle, por ejemplo, a la tierra, en lugar de decirle tierra, pues le dices Tonantzin, ¿no? En lugar de decirle al sol sol, pues le dices Tonatiuh. En lugar de decirle a, no sé, puedo decir, por ejemplo, al Señor de los Muertos, pues es Mictantecutli, ¿no? Pero, y no los ves como deidades per se, los ves como la esencia espiritual de lo que eso representa, ¿sí? Y al mismo tiempo es el hecho de entender que tú eres parte de un todo. El Camino Rojo, en su esencia, en su estructura, su eje central es entender que tú no eres ajeno a mí. O sea, yo no soy ajeno a ti, tú no eres ajeno a mí. En esta idea es de que tú eres tan humano como yo,
que ambos nos espejeamos, nuestros defectos y nuestras virtudes. Y tú no eres tan distinto a mí. Simplemente estamos en un eje de pensamiento diferente, pero en esencia somos iguales. Entender eso es lo principal para que tú te puedas asimilar como el otro, como un semejante. Y sobre esa idea, entonces, tú entiendes que debe haber un respeto mutuo. Y ese respeto mutuo va de todo tipo, desde la propia moral que tú puedas tener como persona, hasta el hecho de que tampoco debes de permitir que algo a ti te dañe, que también tienes derecho a la réplica, ¿sí? Derecho a defenderte. Entre muchas otras cosas, es un tema un tanto complejo, pero el eje central del Camino Rojo es entender que tú no eres tú solo, eres parte de un todo, ¿sí? Eres parte de un complejo muchísimo más grande, una red de conciencias de personas que te, que te unen con la naturaleza, con tus semejantes y que hagas lo más mínimo que tú creas que no tiene impacto, siempre va a tener un impacto en el resto. Y a donde aquí nace un poquito esa idea, ¿no? De repente, donde va uno, van todos. Nada más que la parte de la idiosincrasia occidental nos ha como que desmembrado de esta idea de unión o de unidad y ahora es muy individualista el asunto. Pero el camino rojo es más como una cuestión de comunión. Primero contigo, luego con el grupo y de entender que al momento en el que tú haces o dejas de hacer algo, y esta comunión que tú tengas con el grupo es la comunión que tú tienes con el espíritu. O sea, debes de entender que si tú respetas a la persona que tienes de frente, estás respetando al espíritu. Si tú respetas a la planta que tienes de frente, estás respetando al espíritu. Si tú respetas el alimento que estás ingiriendo, estás respetando el espíritu. Y ese agradecimiento o esa gratitud también es parte de venerar a este gran espíritu, como le llaman. El tema del alce negro, pues me parece que es más bien como un jefe de alguna tribu Sioux en Norteamérica. Y fíjate que la mayor parte de las culturas antiguas en América, los indios de Norteamérica, aquí las culturas mesoamericanas y en el sur no son muy diferentes. Tienen algunas cuestiones que pues a lo mejor pueden estar extrapoladas, pero la idea de que existe un gran espíritu, la idea de que hay una comunión con la naturaleza, la idea de que somos uno, de que tú eres mi espejo, de que existe una conciencia universal y este tipo de cosas, todas ellas tenían eso en común, además de que muchas de las deidades en sí mismas tenían ciertas equivalencias, ¿no? Por ejemplo, el más famoso aquí que es Tonatiuh, allá es Viracocha, ¿no? Por ejemplo, en el sur, entre otros, por decirlo de alguna manera. Entonces, no es muy diferente. Ahora, con respecto al tema de la sanación que tú hablas en lo que es una práctica temazcal, em, para hacer temazcales, hoy en día están como muy de moda. Bueno, ya llevan varios tiempo siendo como de moda y mucha gente hoy en día lo toma como, ay, sí, vamos al temazcalito y no sé qué. Pero la realidad es que el ritual del temazcal es muy sagrado. No cualquiera debería de hacerlo. Normalmente un buen temazcal te lo hace un abuelo de la tradición o un chamán, alguien que sepa llevarlo, alguien que lleve plantas o hierbas de sanación y que en medio del proceso, o más bien antes del proceso, debe de haber una preparación para el temazcal. O sea, el abuelo o quien vaya a dirigir tiene que haberte dicho con anticipación qué tipo de preparativos físicos debes de tener y él también debe de conocer antecedentes tuyos de cuáles son tus afecciones de salud, si tienes algún problema respiratorio, si tienes algún problema en la piel, si tienes algún problema de nervios, de claustrofobia, todo ese tipo de cosas, él lo debería de saber. Ahora bien, en el proceso porque no todos, en este sentido, no todos serían indicados para entrar a un temazcal. Una persona con problemas respiratorios, si tú lo metes a un temazcal, lo deshaces. O sea, dependiendo qué tipo de problemas respiratorios. Hay sanaciones de temazcal para las vías respiratorias, sí, pero hay otros asuntos en los que a lo mejor una persona con X problema específico, no sé, de neumonía, por así decirlo, tú lo metes a un temazcal, lo matas, ¿no? Porque además los cambios de temperatura son drásticos, o son cosas como muy específicas. A lo mejor hay ciertas afecciones que en un temazcal como terapia pueden servir, pueden ayudar, pero alguien que lleve un buen temazcal te va a preguntar para qué lo quieres tener o en caso de que sea grupal,
debe de darte ciertas guías y debe de preguntarte ciertas cosas sobre este tipo de temas, en donde si tú eres claustrofóbico, una persona claustrofóbica no puede entrar a un temazcal, eso es definitivo, o sea, no, ni de pedo va a poder entrar, no lo soportan. Este, y ya cuando estás adentro, la persona guía, es decir, el abuelo esencialmente, o la persona que está dirigiendo el temazcal, debe de saber llevar el temazcal, debe de saber llevar la cuenta en qué tiempos verter el agua con la medicina, ¿sí? Para que precisamente el calor que se hace adentro del temazcal tenga cierta temporalidad, o sea, no es de que siempre estén echando para que siempre esté caliente, y pues si es eso, mejor te vas a un sauna, ¿no? Este, Debe de haber una temporalidad, hay preparativos especiales, hay hierbas especiales, hay infusiones especiales dependiendo de qué es lo que se quiera trabajar. Y ya con eso, pues bueno, el tema esencialmente de que tú sudes, de entrada es para que tú liberes toxinas. Y lo segundo es que existe la idea de que a través de un temazcal, con esta exudación que tú tienes, eh, tu cuerpo está transpirando no solamente toxinas del organismo, sino está transpirando las energías negativas, ¿sí? Y la idea de que tú tomes un baño afuera, ya un baño con agua fría cuando terminas, son dos cosas. La primera es que se te cierran los poros y la segunda es la idea metafísica de que se va a cerrar tu campo áurico para que ya limpio de estas energías, ¿sí? Ya no entre nada tan fácil. Entonces esa es como la idea, pero repito, un temazcal lo debe de llevar alguien que sepa, eh, debe de haber cierto preparativo y no debería hacerse por moda, y si tienes ciertas afecciones físicas no deberías de entrar a un temazcal, no es como que, déjame echar un temazcalito y ya, pero si nunca has entrado a uno, debes de prepararte, y si ya has entrado a uno que otro, pues a lo mejor ya sabes a qué le tiras, ¿no? Pero malas experiencias como la que tú comentas, he escuchado de varias personas, pero es por falta, ¿no? O sea, por falta de conocimiento de quién dirige o de quién cree que lo debería de tomar. Sí, es como un mal recetario, o sea, no te lo deberían de recetar nada más porque sí. Qué bien. También una vez compartí una experiencia en un temazcal en el cual pues las piedras eran demasiadamente calientes y cada una tenía una función en específica, Así es. y el chamán tenía un conocimiento tan arduo que eh, solo se podía realizar en una fase lunar, y era Ujú. muy interesante pues todo el conocimiento que ellos tienen, porque ellos tienen como un día que se llama Ekadasi, el cual en este día no comen pues nada de granos ni nada Ujú. relacionalmente con todo esto. Exacto. Principalmente tengo una pregunta muy especial para ti, Carlos, que es sobre la glándula pineal y el estudio pues sobre todo esto, y también esto de la teoría sintérgica de Jacob Greenberg. Si conoces pues como su relación con el energismo, el ocultismo, el esoterismo, frente a todo lo que se descubrió por la neurolingüística y toda esa influencia que se pudo descubrir. Muy bien. Eh, ¿Cuál fue la primera pregunta? Me quedé con lo último. ¿Cuál fue la primera? Claro, la primera pregunta fue sobre la glándula pineal y si conoces pues como ejercicios para desarrollarla, Mm, y si se ha sí. evidenciado que tiene como poderes o algo así. Ok, no es que tenga poderes. La glándula pineal es una cosa que tenemos aquí adentro, justo al centro del cráneo casi, y tú puedes estimularla a través de tres formas. La principal siempre va a ser el tema de la contemplación y la respiración consciente, que mucha gente confunde con el tema de simplemente sentarte y meditar y hacer visualizaciones, tener una postura de yoga, hacer eh, gestos con las manos, ¿no? Asanas y este tipo de cosas, ponerte música relaja, eso no es cierto. La contemplación en su esencia es, sí, que tú te sientes con una postura recta, enfoques hacia un punto en específico y comiences a respirar. Al momento en el que tú respirando de manera consciente, adentro del cerebro se activan diferentes sistemas que van a hacer que intrínsecamente la glándula pineal se vea estimulada. Ahora, otra de las formas de estimularla en este mismo proceso es colocando tu lengua presionando hacia el paladar. Si tú pones tu lengua por dentro y empujas hacia arriba, hay un pequeño huesito que tú sientes en el paladar. Ese pequeño huesito, de hecho, la mayor parte de la gente que practica ya meditación con experiencia sabemos
que si tú lo presionas mientras estás haciendo meditación, el ejercicio de esto es diferente, o sea, hay algo por dentro precisamente que se activa, que en este caso sería la glándula pineal, y comienzas a tener, digamos que un poco de apertura sobre tus cuestiones extrasensoriales, ¿sí? El otro ejercicio que estimula la glándula pineal es algo que es muy antiguo, pero últimamente yo he visto que mucha gente lo practica, es que es el trácata. Este ejercicio de ponerte enfrente de una vela, más o menos a una distancia de 1 metro, metro y medio, nunca tan pegado, 1 metro, metro y medio. De hecho, es una práctica muy común que yo realizo. La idea es que estés en un cuarto oscuro, 1 metro, metro y medio, sentado recto, respirando profundamente y mirando solamente la base de la llama de la vela durante cierto tiempo. Tampoco es como que te extiendas tanto porque esto puede no perjudicarte precisamente, pero podrías sentir ciertos malestares en tus ojos. No es muy recomendable que si tú tienes problemas de visión lo hagas por tiempos muy prolongados, probablemente 5 minutos serían suficientes, pero la idea de esto es que tú logres concentrarte lo suficiente precisamente para que la glándula pineal pueda tener este estímulo. Ahora, ¿para qué se estimula la glándula pineal? La glándula pineal es lo que nosotros en todo caso llamaríamos como el famoso tercer ojo, ¿sí? La glándula pineal tiene la función de poder aperturar dentro de tu cerebro conexiones distintas en redes neuronales distintas para poder tener una percepción extrasensorial. ¿Y a qué me refiero con extrasensorial? Es que puedes comenzar a tener precognición a través de los sueños, inclusive estando despierto, puedes percibir la energía de las otras personas, sus ideas, sus malestares, experiencias, puedes comenzar a tener esta sensación como de que los presentimientos que tienes son más específicos, como de que sientes que algo va a pasar y dices que va a pasar esto y pum, sucede. Es parte de la precognición. Puedes comenzar a tener ciertos desdoblamientos a la hora de dormir, comenzarte a ver fuera de tu cuerpo. Son muchas cosas que van no solamente con el hecho de estimular la glándula pineal, pero es lo esencial, porque ese es el ojo que va hacia adentro y en esencia el ojo que va hacia adentro es lo que te muestra lo que es realmente el mundo real. El mundo físico que nosotros estamos habitando es una ilusión, por así decirlo. Es la idea de que nosotros estamos teniendo existencia sobre un mundo material, pero no es otra cosa más que la propia interpretación que nos da nuestro cerebro, en conjunción con el resto de las personas que están habitando en este mismo plano. Pero lo que sería la glándula pineal es que te ayuda a poder no solamente a tener este tipo de percepciones extrasensoriales, sino que también te da una mayor estabilidad, por así decirlo, y te da más capacidad de confort. Es decir, no eres una persona tan reactiva ya. O sea, nada te molesta tan fácil. Piensas mejor las cosas, tienes más concentración, tienes más claridad mental. El control de tus emociones es indispensable en ese sentido. Entonces, básicamente eso sería la función de la glándula pineal. Es como de esto tanto que le hablan del despertar, abrir el tercer ojo, este tipo de cosas, es eso. La base para poder estimularla es con estos ejercicios. Algunos algunos sonidos binaurales alfa te ayudan también a estimularla, pero yo no los recomiendo tanto si en inicio tú no tienes la disciplina de realizar los ejercicios de meditación o de contemplación consciente, porque es como darle una droga nada más, es como darte un estimulante externo, es decir, es como que mejor pues te metes unos hongos o te metes algo, ¿no? Y pues ya estás volando. Pero de eso no se trata de que tú personalmente te adueñes de esa capacidad de poder estimular lo que hay en ti, trabajarlo y entender que es parte de ti mismo y es lo que te convierte en una persona, o no, más bien en una entidad que no solamente es de carne y hueso, que es también un espíritu. Pero solamente hasta que lo experimentas lo vas a entender. O sea, yo por mucho que pueda decir cualquier cosa aquí de las cosas que yo he experimentado, no se va a entender hasta que tú lo practiques por ti mismo y le des ese beneficio de la duda, ¿no? O sea, todo lo tienes que remitir siempre a la experiencia propia. Em, Básicamente sería eso, el tema de la glándula pineal sería esa mi respuesta. ¿La otra pregunta cuál era?
Sí, la otra pregunta era sobre Jacobo Greenberg, ¿qué conocimientos tiene sobre el descubrimiento neurolingüístico que se hizo y qué bases puede relacionarse con el ocultismo, el esoterismo o el energismo? Pues mira, más que relacionarse con el esoterismo, yo apenas realmente no tiene mucho que estoy comenzando a ver el tema de Jacobo. Conocía del tema de él hace ya unos 10 años, pero realmente desde mi silla nunca me llamó tanto la atención hasta hace poquito, hace unos 3 años más o menos, que más gente comenzó a hablar de ello. Jacobo, yo lo que entiendo es que él fue un científico mexicano, o sea, fue un académico, fue una persona que llevó el tema de las cuestiones chamánicas, más que del ocultismo, del chamanismo, a través de las experiencias que él tuvo con una mujer que le hacían llamar Pachita, que hacía curaciones sin instrumentación médica, es decir, lograba que la gente pudiera sanar de enfermedades que inclusive pudieran ser hasta terminales, y ella hacía cirugías, así como tal, esas son las palabras de Jacobo en sus anécdotas, hacía cirugías para restaurar órganos. O sea, curaba a la gente literalmente sin utilizar instrumentos médicos físicos. Cuando esto Jacobo lo ve con sus propios ojos, porque primero fue que alguien le contó y pues él, aficionado de esto, dijo, bueno, vamos a estudiarlo, vamos a ver de qué se trata, y cuando lo ve con sus propios ojos, se vuelve loco y entonces él dice, yo tengo que encontrar una explicación científica de esto. Comienza a estudiar todo este tema, comienza a desarrollar ciertas metodologías para poder pues ver qué es lo que pasa dentro del cuerpo humano cuando se comienzan a desarrollar este tipo de habilidades. Y hay algunos experimentos que él realiza, inclusive ahí en Ciudad Universitaria, él tenía un aula propiamente a la que se dedicaba a hacer esto, y comienza a hacer estudios diversos sobre, por ejemplo, la visión remota, telequinesis, este, y este tipo de cosas. A esto, con todo lo que él comienza a encontrar, él desarrolla un teorema que le llama la teoría sintérgica. La teoría sintérgica básicamente lo que dice es que existe una trama energética, ¿sí? Una trama energética alrededor de todos nosotros, en el cual cuando nosotros desarrollamos la capacidad a través de nuestro cerebro para poder conectar con esa malla energética o ese campo energético, somos capaces de llevar a cabo diversas cosas que cualquier otra persona que no cree en este tipo de cosas, que es escéptica, pues diría que son mentira, ¿no? Pero él a través de todos estos estudios abre un gran campo de estudio para esto a nivel científico, lo documenta, desarrolla varias cosas y de ahí para adelante. Te digo, apenas estoy como estudiando esta parte de él, he leído algunas anécdotas, he visto entrevistas, conozco a gente que convivió con él actualmente, conozco gente que ha estudiado más su caso, de hecho estoy preparando yo creo que para finales de este año, inicios del otro, un live stream específico de Jacobo Greenberg, pero hay que entender que también Jacobo encontró, digamos que una pieza de un rompecabezas mucho más grande. Em, si tú te vas al estudio de lo que es básicamente todos estos temas metafísicos, te vas a encontrar que es uno de los personajes que a mí me abrieron mucho más hay dos personajes, ahorita te voy a decir cuáles. Los que me abrieron más sobre este tipo de temáticas, uno es Charles Francis Hanel, que para mí es el creador del sistema del nuevo pensamiento. Hay 3 libros donde básicamente él habla de todo esto, que son palabras más, palabras menos, lo mismo que dice Jacobo Greenberg, pero con su temporalidad, que es a los inicios de los años 1900. Charles Francis Hanel tiene 3 libros, Química Mental, Nueva Psicología y El Sistema La Llave Maestra. Están disponibles en Amazon o incluso en algunas librerías. Si tú quieres aprender de esto, esos 3 libros te van a volar la cabeza literalmente porque con sus palabras de aquel entonces él te está dando las mismas herramientas que Jacobo, pero con su propia visión, ¿sí? Luego hay otro personaje, habrá mucha polémica alrededor de él o no, dependiendo de cómo lo quieras ver, pero es Ramtha. Ramtha el Iluminado, hay varios libros de él, hay una escuela en Estados Unidos, en Washington, donde tú puedes estudiar sobre esto. Yo fui alumno de la Escuela de Iluminación de Ramtha durante 5 años aproximadamente y puedes encontrar algunos bueno, la mayor parte de los libros los puedes encontrar, pero yo te puedo recomendar primero lo que es el libro blanco, luego el libro azul y luego el de, yo creo que sería
Enseñanzas Selectas. Son para mí los primeros 3 libros que cualquier persona que quiera adentrarse a este tipo de temas espirituales puede tener. Hay otro que también se llama el Manual del Iniciado para Crear la Realidad. Si tú lees ese libro del Manual del Iniciado para Crear la Realidad y de repente lees la teoría sintérgica de Jacobo Greenberg, te vas a dar cuenta que hay muchas similitudes en muchas cosas. Entonces, básicamente es esto. Ahora, el tema de Jacobo es mucho más amplio porque además él en otras anécdotas personales cuenta que él es una entidad que reencarnó proveniente del sistema de Andrómeda. O sea, él tiene una historia muy, muy, muy locochona ya después que él propiamente cuenta con sus propias palabras. Desafortunadamente ya después no se sabe si le siguió con esto o no. Todo el mundo sabe que por eso se volvió famoso, por el tema de su desaparición. Pero lo que es un hecho es que para todas las personas que son escépticas y que dicen es que no hay pruebas científicas, bueno, Jacobo Greenberg es uno de los tantos científicos que ha llevado todo este campo de cuestiones esotéricas o paranormales, si se le quiere llamar de esta forma, a un campo de estudio científico y dejó documentado esto. Y pues bueno, pues ahí lo tienes, ¿no? O sea, ya el que una persona crea o quiera creer o no en esto, pues ya eso es indistinto. La documentación ahí está. Bien, William, última pregunta. Estás en mute. Mute. Bueno, mi pregunta no tiene nada que ver con lo de hace rato, pero sí con lo que anteriormente habías hablado sobre lo de las religiones y sobre lo de Jesucristo, ¿no? Aquí yo la cuestión que yo tengo es, bueno, yo no sé si tú creas en Dios o en una fuerza superior, ¿no? No sé cuál sea tu creencia al final de cuentas, pero sí, La pregunta es, ¿en qué creo yo? perdón, es que no Ah, hablo. No, y bueno, yo a mi pregunta es que yo quiero darte a entender si has notado que alrededor de toda la historia el mensaje de Dios ha sido, como ha intentado ser borrado, ¿no? Si nos ponemos a ver muchas de las enseñanzas que salen en la Biblia, los 10 mandamientos, te voy a poner el ejemplo, ¿no? Uno de los más grandes es no matarás, ¿no? Yo te estoy hablando del Antiguo Testamento, ¿no? Donde dice que no matarás, pero si leemos la Biblia, leemos constantemente que el humano siempre ha desobedecido lo que Dios ha ordenado. Y aquí mi cuestión es si tú has observado, has notado que la humanidad desde un principio ha estado en contra de lo que Dios ha enseñado, o tal vez, como muchos dicen, ¿no? Hay muchas teorías, ¿no? De que venimos de los extraterrestres o ese tipo de cosas, pero pues voy al punto, ¿no? A lo que yo opino y mi pregunta, ¿no? Porque pues si quisiera saber qué piensas. O sea, ¿tú qué opinas respecto a que el humano nace ya con seguir lo malo por naturaleza? Porque si nos ponemos a ver es más tentador hacer algo malo que hacer algo bueno. Si te pones a ver, muchas veces la gente, a veces gente que tiene, no sé, que hace cosas malas, la gente a veces lo ve hasta con respeto, no con miedo, porque que digan, hace cosas malas. Hay gente que sí los ve con miedo, ¿no? Pero hay gente que incluso lo respeta como un ejemplo a seguir. Y ya es mi cuestión, ¿no? ¿Tú qué opinas respecto a eso de la naturaleza humana? ¿Crees que seamos malos por naturaleza o todo yace ya del yo, ¿no? Mi interior de mi niñez o de en general, pues. ok, gracias por la pregunta. Es muy buena pregunta. Nada más que creo que abordaste diversos ángulos. Para empezar, considero, mira, yo no quisiera ofender a nadie, pero en este tema de los 10 mandamientos, con el ejemplo que tú pusiste de no matarás, bueno, pues fue el Dios del Antiguo Testamento el primero que cometió asesinatos, el primero que castigó, el primero que diezmó a su propia creación. Hasta ahí me voy a quedar y ahí lo voy a poner nada más así. En el segundo punto donde tú hablas de que si el ser humano ha desobedecido estos mandamientos, pues bueno,
los mandamientos de Dios a través de la Iglesia Católica. Si lo vemos a través de otros ojos, de otras culturas, pues esos mandamientos son obsoletos. Y por último, y creo que es lo más importante de todo esto del saber si existe la naturaleza humana. Mira, yo concibo a esta idea que tenemos de Dios como una entidad amoral. Yo lo veo como una entidad que no tiene ni humor, o sea, no tiene sentido del humor, pero tampoco tiene sentido del juicio. Si tú ves con los ojos crudos cómo se mueve la naturaleza en sí misma, existen depredadores y presas. Y tú no vas a juzgar a un león por devorarse a su presa, porque esa es su naturaleza. Tú no vas a juzgar a la presa por ser un inútil y dejarse cazar por el depredador, porque esa es, digamos que su naturaleza. Ahora, en cuestión del ser humano, yo considero que estamos en una posición, vamos a decirlo así, evolutiva, un tanto distinta a los animales, porque al final del día podemos aprender de lo que nos rodea para sobrevivir en ello y tener cierta ejecución de nuestra propia moral. Y es ahí donde se construye esta idea de moral. Lo que tú ves como algo que no es moral en un sector de la sociedad, en algún país, probablemente en otro país es completamente distinto de lo que tú creas o no, porque sus cuestiones morales y éticas son completamente ajenas, ¿sí? Tanto así que, por ejemplo, hoy en día en Medio Oriente siguen asesinando a personas como medio de castigo por haber incurrido en algún acto ilícito. Eso es completamente, pues, inaceptable en la sociedad en la que vivimos, pero en Medio Oriente es algo común. En Medio Oriente es muy común tener todavía sobajada en ciertas cuestiones a la mujer, y en este lado del mundo es inaceptable que para las mujeres no existan derechos o no existan ciertas formas en las que ellas se puedan expresar. Entonces, estamos hablando desde un punto de moralidad que es muy subjetivo y hasta cierto punto ambiguo. Ahora, de que exista naturaleza humana, ¿no? Yo lo que creo es que existe conciencia humana. Y esta conciencia humana se va a ir moldeando en función de lo que le rodea. Existe por ahí el dicho o la teoría de que tú eres el ejercicio y el resultado de las 5 personas que más se asociaron a ti en tus primeros años de vida. Yo converjo un poco con esto, pero además adhiero que no solamente eres el resultado de las 5 personas, sino eres el resultado de todo el entorno. Es decir, a lo mejor tú naces en una familia vamos a suponer, donde papá, mamá, abuelos y hermanos son gente de buena voluntad, son justos, educados y te ayudan y todos se tratan de apoyar, pero si ellos en medio de el entorno están en un lugar violento, en un lugar donde lo único que impera es la ley de la jungla y demás, por mucho que tú estés en una familia o un núcleo familiar sano, lo más probable es que también te termines adheriendo a lo que está a tu alrededor y no necesariamente vas a terminar siendo como parte de tu familia. Entonces, yo no creo que haya como tal una naturaleza humana. Creo que existe una conciencia humana. La naturaleza humana, en todo caso, más bien sería parte de la misma esencia biológica a la que pertenecemos y debemos de recordar que nuestro cuerpo es parte del reino animal. Es decir, somos animales. Y cuando tú estás en peligro, igual atacas. Cuando tú tienes hambre, igual vas a hacer lo que sea para comer. Pero el tema de la conciencia, cuando viene esto en el que tú sabes de alguna forma que puedes utilizar herramientas y conocimientos para dominar al otro, para controlarlo, para sobajarlo, subyugarlo o tenerlo como esclavo, etcétera, etcétera, eso ya se convierte en una cuestión un tanto distinta que va muy afuera de lo que es la naturaleza humana y pasa a un ejercicio de conciencia donde entra la moralidad y la ética, ¿sí? Entonces, para responder al final del día la pregunta es, no creo que exista una naturaleza humana como tal, creo que es una naturaleza universal en la cual nuestros cuerpos están sujetos a las reglas de la naturaleza y como parte del reino animal nos tenemos que ajustar a ellos sí o sí. Lo único que hemos hecho es que como seres conscientes desde otra perspectiva
evolutiva distinta al resto de los animales, hemos utilizado otros medios lingüísticos, sociales y tecnológicos y hasta filosóficos y religiosos para poder operar en el mundo que operamos. Y de ahí para adelante, bueno, pues yo creo que el resto es historia y ya sabemos cuál ha sido el resultado de eso hasta hoy en día. Pues muchas gracias, Carlos. Cabe mencionar que ha escrito un libro a nuestro invitado, El Camino del Maestro. Date cuenta que el verdadero maestro eres tú, en donde explora algunas propuestas de metafísica y holística. Pues prácticamente creo que es simplemente una forma de expandir tu espiritualidad para todos aquellos que estén buscando pues mejorar en esta práctica, meditación, a lo mejor estar consciente de que puedes cambiar sobre todo tu realidad. Eso, pues, ahora sí que distintas creencias o preferencias, pero por lo menos dentro de mi vida y que ya tengo ahora sí que algunos años, sí estoy consciente que la perseverancia, el creerte algo, darte a la convicción de que puedes lograrlo es una parte de estar alterando tu propia realidad y es posible. Muchas gracias a todos. Esto fue La Jaula del No. Gracias.